En Onda Cero, La Ribera en la Onda. Con Luis Méndez. Acercándonos ya a 35 sobre 13, en La Ribera en la Onda abrimos una semana más nuestro rincón fallero y les hablamos de fallas porque por aquí están pasando todas las falleras mayores de poblaciones de nuestra comarca. Hombre, pero si tuviéramos que ir a todas las fallas sería imposible, con lo cual intentamos buscar a las máximas representantes, ¿no? Para que de alguna forma pues nos den a conocer cómo son las fallas de cada una de las poblaciones que vamos visitando. Y por primera vez en la historia, Carlet va a tener fallera mayor. Y esto pues es motivo de que hoy nos vayamos a Carlet precisamente y saludemos a la primera fallera mayor de Carlet. Maite Casas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que emocionada y orgullosa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque al ser la primera vez y en el pueblo está todo el pueblo como conmocionado porque no sabemos ni los actos todavía ni todo eso, entonces es un poco ya ilusión de por sí, pues ahora aún tenemos más, todo el pueblo está cerca de mí preguntándome, diciéndome muchas cosas y digo, pero si es que no sabemos nada tampoco, si es que va todo un poco, porque como es todo una novedad, una ilusión, claro, y con muchas ganas de que empecemos ya con los actos fuertes. Y súper emocionada, la verdad. ¿Eres consciente de que vas a tener que estar en muchos sitios a la vez? Pues sinceramente no. Sinceramente todavía me parece a mí que estoy así como en una burbuja, que dices, pero si es que soy yo la fallera mayor del pueblo. Es así un poco que consciente todavía no soy. Tengo muchas ganas de que llegue mi exaltación, sí, y yo creo que a partir de ese día ya empezaré a ser consciente de la cosa. A creértelo del todo, ¿no? Eso es, sí. Bueno, porque hasta ahora lo que ha sucedido ha sido lo que es la proclamación en el Ayuntamiento de Carlet. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? Pues muy bien también, muy protocolario la verdad, porque yo estoy acostumbrada a la proclamación en conjunto de todas las fallas, sí, que vamos a recoger a las falleras y a los casales y todo eso, y claro, esto es mucho más de protocolo, pero un acto muy bonito la verdad. Vino gente del pueblo, luego todo lo que es el ayuntamiento y todo eso, y la verdad que fue un acto muy, muy bonito, la verdad que sí. Bueno, pues el ayuntamiento que tiene a su representante también, que es el concejal de Fiestas y Fallas, Josep Moore, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la proclamación? Porque ese fue un acto más institucional, ¿no? De alguna forma. Sí, la verdad es que fue presentar a la fallera mayor en el ayuntamiento y por primera vez que se inaugurara nuestro primer libro de oro para las fallas, donde podrán firmar las falleras mayores del pueblo. Fue un acto, como Maite dice, fue un acto muy protocolario, pero fue bonito. Yo lo viví en primera persona al lado de la fallera mayor y fue un acto, la verdad, muy bonito y el principio de una, como si dijéramos, una nueva era para las fallas de Carlet. Sí, porque desde el momento que se tiene fallera mayor, las fallas de los pueblos cambian, pero cambian para bien normalmente, ¿no? Cambian para mejorar incluso y para tener un mayor reconocimiento, incluso fuera de la propia población como ciudad fallera. De esto soy conscientes, ¿no? De que ahora también estaréis, como diría yo, en el circuito fallero de la Ribera. Sí, sí, claro. La verdad es que para la Junta Local era uno de sus principales objetivos desde ya hace unos años. Tener una representante a nivel local para poder asistir a varios eventos y varias de otros pueblos, ¿no? Entonces, por fin lo han conseguido. Yo trabajé también para intentar conseguirlo y ahora en las fallas del 2016 será el primer año que las fallas de Carlet tengan representante. Y para el resto de las 7 comisiones, la verdad es que pienso que también es algo bueno porque que yo veo que no se van a sentir apartadas ni desplazadas. Pienso que van a tener una representante en los otros municipios y ciudades donde se vayan a encontrar falleras mayores, y ellas siempre serán las falleras mayores de toda la ciudad, de las 7 fallas, y tendrán su representación en Maite. Entonces pienso que es bueno para... No os oigo muy bien yo por aquí. No, bueno, a ver, no. Da igual. Bueno, decía Josep que va a ser positivo para Carlet, que el resto de fallas no te van a ver como una rival, ni mucho menos, sino que te van a acoger. ¿Y lo estás comprobando ya tú, Maite, esto? ¿Coincides con él? Sí, todas las falleras mayores y todas las cañas y todo como si fuera una más, sí. Pues eso está La bien. verdad que muy bien. Sí, claro, hombre. Bueno, ¿quién dio el primer paso? ¿La Junta Local, el Ayuntamiento o esto se venía fraguando ya desde hace tiempo? Josep. Pues pienso que
paso grande lo ha dado Junta Local, que la verdad es que el ayuntamiento es nuestro primer año en la corporación y por mi parte siempre he intentado trabajar desde Junta Local porque he formado parte de ella. He trabajado con ellos para que esto fuera posible, entonces el gran paso ha sido de la Junta Local, decir y plantearse ya definitivo, queremos tener una fallera mayor de la ciudad, y ellos son los que han dado el primer paso y el definitivo, ¿no? Se han plantado y han dicho, queremos esto, y al final lo han conseguido. Maite Casas Rodríguez, ese es tu nombre, Sí. Maite, ¿y tu trayectoria fallera cuál es? ¿Tu historial? Mi historial, pues a ver, yo soy fallera desde que tengo 2 años, ¿vale? Entonces me apunté a una comisión de Carlet, que es la falla del Vidre, Sí. y empecé ahí. Lo que pasa es que luego ya te vas haciendo más mayor y por la zona y tal, pues tengo una falla más cercana, que es la que es actualmente mi falla, la falla de fútbol. Entonces me pasé a la otra comisión y ya te digo, todos los de casa somos falleros, tanto mi madre, mi padre, mi hermana, yo, mi novio también lo he hecho fallero. También. Y fui fallera mayor en mi comisión en 2010, y claro, ahí ya empecé, pues claro, la ilusión que tienes tú como buena valenciana de querer ser fallera mayor. Y claro, y ahora pues ya representar a un pueblo, pues ya ni te digo, o sea, es una cosa que lo que estábamos hablando, que todavía no he asimilado yo el cargo que tengo. Vamos, que eres fallera Muy hasta bien. la médula, ¿no? Desde bien Eso es la pequeñita. descripción correcta, eso es. Tú eres de las que viven en fallas todo el año, si es posible. Eso, claro, sí, porque también estoy dentro de la junta de lo que es mi comisión, entonces Claro. estás todo el año preparando que si los playbacks, que si luego pues todos los actos que hay, siempre estoy, siempre, la verdad que sí. ¿Y cómo fue el momento en el cual supiste que ibas a ser fallera mayor? Porque claro, la primera vez yo no sé cómo se produce ese acontecimiento, ¿cómo te enteras tú o cómo surge? Claro, pues a ver, estábamos en una reunión de junta en mi comisión y vino el presidente. Yo había oído algo, pero claro, todavía no habían dicho nada claro. Y vino con una hoja, pues eso, que habían hablado en la junta de Carlet, todo esto, las condiciones y tal, y quién quería presentarse. Y como no, yo antes de leer las condiciones ya me había apuntado en la lista. Y claro, luego me apunto y tal, y luego ya nos llamaron a las candidatas, todas las que nos presentamos, nos hicieron una entrevista en la junta local de Carlet. Y nada, y nos dijeron que tal día, tal hora tuviéramos el teléfono, como creo que normalmente se hace en Valencia y en todos los pueblos, Sí. y nada, para llamarnos. Y yo no podía resistirme y nada más me dijeron que iban a llamar a tal hora, yo media hora antes ya estaba allí debajo. Si era yo bien y si no, no pasaba nada, pero yo en casa no podía estar. Entonces me esperé allí bajo en el coche y me llamaron así, de forma así, haciéndome una broma y tal, que me llamaban del gas y eso. El del y que gas. nada, que subiera al ayuntamiento que había sido la elegida. Y claro, y no daba yo crédito de nada de lo que estaba haciendo. Era un poco todo de decir, es que no puede ser, soy yo, y era todo así un poco... Un poco que estaba medio- imposible. Ya. Claro, porque yo digo, a ver, yo ahí estaba en el coche súper nerviosa, me llaman, y claro, pues todo eso, con la emoción. Es que yo creo que una persona, si no lo siente, no lo llegan a entender. Sí. Porque tengo muchos conocidos y eso que dicen, pero ¿cómo puede ser que una fallera llore cuando esté leyendo o cuando tal? Pero claro, cuando tú estás dentro de la fiesta y encima yo, ya te digo, desde que nací, entonces lo llevas dentro, es que te sale, el sentimiento te sale. Hombre, todas las falleras mayores que han pasado por aquí este año, claro, Sí. les hemos preguntado por eso también, ¿no? El tema de qué son las fallas, ¿no? Y Claro. efectivamente todas coinciden en lo mismo, es un sentimiento, es algo que hay que vivirlo Sí. y hay que sentirlo, si no, es incomprensible. Eso es, no se entiende, porque yo tengo amistades y conocidos que te dicen, pero ¿cómo puede ser que una fallera llore a lo mejor cuando está leyendo un discurso o tal? Pues a ver, es que tú tienes el sentimiento de todo lo que llevan esas palabras, entonces claro, es cuando lo vives. Josep, ¿sabemos algo de los actos que se van a programar? Porque claro, Maite está en su sueño, pero todavía no sabe muy bien qué es lo que va a tener que hacer. Estáis trabajando en ello, imagino. Sí. Pues sí, la Junta Local está trabajando y el próximo acto es el día de la exaltación, ya por fin, de cuando le empodran la banda de fallera mayor de la ciudad a Maite. Sé que la Junta Local está trabajando mucho en ese acto porque, como Maite dice, es el primer año, es un acto nuevo, no saben muy bien cómo hacerlo. Sí que están controlando todo de invitaciones al resto de juntas locales, quieren que vengan las mayores falleras mayores de todos los pueblos que puedan. Entonces eso sí que sé que están trabajando en ello porque estoy ayudándoles en todo lo que puedo y sí que sé que quieren que sea un día perfecto para Carlet y como no para Maite. Entonces sí que sé que están trabajando y el resto de actos pues
pienso que tampoco es como dice Maite, están un poco aún en una nube, pero supongo que se cogerán a los mismos actos que llevan haciendo, pero centrándolos también en Maite y en la figura de la fallera mayor. De la fallera mayor, Maite Casas, y de su corte de honor, que no hay que perderla de vista tampoco, que ahí están. Recordamos los nombres, ¿los tienes ahí a mano o te los digo yo? ¿Yo? No, Dilos tú. Maite. Dilos tú por si me trabo con vale, alguna pues a ver, apellido o algo. tenemos a María José Casas Rodríguez, a Esther Arocas Rollo, Sandra Fuentes Morales, Sandra Zálvez Bustamante, Mari Carmen Osca y Josefa de la Cruz. Así que... Sandra es Sandra Zálvez Gómez, que pobrecita mía siempre me la ponen mal. Ah, pues mira, el nombre me lo han pasado mal. Entonces, Sí, Sandra Zálvez Gómez. pues corregido queda, Sandra Ya está. Zálvez Gómez. Bueno, ¿qué tal con ellas, Ay, Maite? súper bien, muy bien. Porque son todas conocidas, algunas no las conocía, la verdad, las he conocido este año, pero encantadoras todas. Después también mi hermana tiene la suerte también, y tengo la suerte yo, de que me acompañe también en mi corte de honor. Y súper bien, vamos, que llevamos a la Junta Local locos a todos, porque todavía no saben lo que les ha caído encima. Seguro que pasarlo muy bien y representar a Carlet muy bien, de verdad que como sí. se merece. Josep, esto también implica que el ayuntamiento tenga que implicarse más con las fallas en todos los sentidos. No sé si me entiendes. La verdad es que es una implicación, como tú dices, todavía más. Yo ahora soy concejal de fallas también, fiestas y fallas, entonces como soy fallero sé lo que es que el ayuntamiento esté encima de ti. La verdad es que el ayuntamiento de Carlet siempre ha estado bastante al lado de lo que son las fallas, y ahora estando yo, que soy amante íntimo de las fallas, pienso que todavía se van a sentir más arropadas por mí, porque sé lo que es, también he sido presidente, sé lo que es ser un presidente de una comisión y tener el ayuntamiento al lado. Entonces estoy seguro que van a disfrutar de mí, del ayuntamiento, de toda la corporación. Entonces van a estar bastante arropadas por nosotros. Y una pizquita más de presupuesto también habrá, imagino. Pues eso estamos aún en ello, Vale. sí que está en función, o sea, sí que lo estábamos planteando. Ajá. Y la verdad es que ellos tienen casi todo lo que nos piden, y estamos a su disposición. Maite, ¿agradecimientos para quién? Uy, pues para muchas personas, la verdad. Sobre todo y principalmente pues a la Junta Local de Fallera de Carlet, al Ayuntamiento, como no. Luego también nos han ayudado mucho los de... Ay, perdón, que se me ha ido ahora. Bueno, pues da igual. Josep, ayúdame. Todos No, los- los que nos han regalado las peinetas y el aderezo. Los sorpresas de Agustín Yamaya, Vale. Y nos lo han regalado también los de la... los de la fundación. Ahí estamos, sí. Sí. Los de la Fundación, perdona. Pues dicho... Los de la Fundación de Carlet, y muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible este sueño, y que lo vamos a pasar muy bien. Y muchas gracias por hacerme a mí, que sea la máxima representante de Carlet, allá donde vayamos. Bueno, pues esperando la exaltación, imagino, que será próximamente. Con muchísimas ganas, la verdad que sí. Y me imagino que también la primera crida, será un momento muy especial, Sí, ¿eh? También será Sin un duda. acto muy bonito, porque ya desde abajo del balcón, Sí. que ya las veo, me emociono, o sea que este año que voy a estar yo ahí arriba, todavía más. Maite Casas Rodríguez, fallera mayor de Carlet, primera fallera mayor de Carlet. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias a vosotros. Que disfrutes de tu año. Un beso. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Un beso, luego. hasta luego. Y Josep Moore, que vaya todo bien. Gracias por acompañarnos Muchas gracias. también. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.